Si estás teniendo problemas para crear contenido para tus redes sociales, si sentís que no tenés la creatividad, que te falta tiempo, que estás bloqueado o bloqueada para poder crear contenido para tus redes sociales y tus canales digitales, te invito a quedarte a ver este video porque te voy a compartir técnicas para que puedas inspirarte, crear contenido masivo y desde dónde podés hacerlo. Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Diana, soy artista, creadora y mentora de contenido digital y te quiero acompañar para que puedas desarrollar nuevas habilidades para tu negocio, para tu cuenta, para tu marca y las cuales te van a servir mucho para que puedas optimizar tu tiempo, trabajar de manera mucho más productiva. Lo primero que tenemos que saber, lo primero que te quiero compartir es que cualquier persona puede acceder a esta creación masiva de cualquier tipo de elemento que se comparta, ya sea ideas, ya sea libros, ya sea contenido para redes sociales, ya sea inspiración para crear conversaciones, crear posibilidades. Cualquier persona tiene esa habilidad para poder ingresar o dejar abrirse a esta creatividad y que nos inunde para poder convertirnos en esos seres creadores que somos. Así que bien, quiero llevar esto a una práctica muy simple, con ejemplos, para que puedas comprender a qué me refiero. Y para esto quiero basarme en quiero dividir este ejercicio y este compartir en tres partes. Primero vamos a hablar de la creación y desde dónde poder inspirarse para crear contenido. Todo lo que vivimos en el día a día es una posibilidad de creación, es una posibilidad para inspirarnos. Las conversaciones que tenemos con nuestros allegados, nuestros convivientes, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia, con la gente, en los lugares a donde concurrimos, el negocio que vamos a comprar, la persona que cruzamos en la calle, desde una película, una serie, una idea que se nos cruce por la cabeza, una situación que estemos viviendo en el momento, por ejemplo, ya sea una posibilidad, una situación beneficiosa o no tan beneficiosa, esta que decimos tengo mala suerte o algo que no queremos que nos pase y nos pasó. Bueno, toda situación es una oportunidad también. También podemos basarnos desde una historia o una experiencia que hayamos tenido en nuestra vida, desde una emoción que estemos sintiendo. Las emociones son las herramientas más puras que tenemos para crear, porque las emociones son mensajes, es información en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo sutil, que nos está viniendo a avisar que hay algo nuevo, hay información para observar. Así que también la emoción es algo que se abre y que está ahí a flor de piel para poder desbloquear esta parte creativa. ¿De qué manera utilizar todos estos recursos que te acabo de mencionar en la inspiración para crear contenido para redes sociales? Bien, una frase que hayamos escuchado puede llegar a ser el desencadenante para un tema que uno quiera desarrollar. Por ejemplo, obviamente para esto tenemos que estar abiertos y tratar de desarrollar y entrenar, estar atentos, o sea, disponernos a este entrenamiento, disponernos a observar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que recibimos. Entonces, escuchamos una frase, nos dijeron algo que nos movilizó, nos despertó como esta reflexión y a partir de ahí podemos crear un contenido. Por ejemplo, algo que escuchamos de un cliente o de un paciente o de un amigo. Por ejemplo, esto que te decía al principio, no soy una persona creativa. Eso ya es un tema para hacer contenido. Y no solamente uno. Puedes hacer una clase, puedes hacer un curso, cómo despertar la creatividad. Puedes hacer un video largo para YouTube, un vivo. Puedes hacer un carrusel, una encuesta. Desde ahí, o sea, la palabra, que es una creencia, no soy una persona creativa, puede desarrollar tips para despertar la creatividad, por qué las personas creen que no son creativas, una encuesta, ¿te consideras una persona creativa o qué crees que se necesita para convertirte en una persona creativa? Quiero compartirte una serie que te lo voy a dejar debajo del video, una serie de disparadores y llamadores que van a ser muy útiles a la hora de trabajar este tipo de elementos o de información con la que estamos relacionándonos, las cuales van a ser útiles a la hora de crear este contenido. Los llamadores o disparadores son frases, preguntas, afirmaciones, negaciones, comparativas, pero que tienen
el objetivo de llamar la atención. Por ejemplo, ¿cuántas veces te sucedió esta situación? O ¿qué significa creatividad? Vamos a usar la palabra creatividad, por ejemplo. Vamos a usar este concepto para que entiendas de qué se tratan estos disparadores. Por ejemplo, ¿cómo despertar la creatividad en cualquier persona? ¿Cómo convertirse en un ser creativo? ¿Qué es para vos la creatividad? ¿Te considerás una persona creativa? Diferencias entre una persona creativa y una persona no creativa. Todo lo que tenés que saber sobre la creatividad. El gran secreto de la creatividad. Tipos de creatividad o tipos de personas creativas. Todo este tipo de frases, y hay un montón más, yo las tengo disponibles en un planner anual que tengo disponible en mi tienda, que si querés está incluido con una clase, un chivo que te tiro, en una clase bastante completa sobre cómo crear contenidos, cómo utilizar el planner y de dónde vas a poder crear todo el contenido de tu año en una sola planilla que está preparada para definir público, para crear contenido, armar palabras clave, para ordenar cada mes. Y bueno, ahí explico bien cómo utilizar todos estos llamadores. Pero en primera instancia te voy a dejar algunos acá abajo para que puedas saber de qué se trata. Una vez que tenés estos llamadores, estos disparadores bien ordenados, que los puedes crear vos o los puedes adquirir en mi planner, es utilizar el concepto, la frase, la palabra, la situación y empezar a ver con qué disparador podría quedar y podría servir, digamos, para crear contenido. O sea, ya fíjate la cantidad de cosas que pueden surgir desde una sola creencia o una sola frase o una sola palabra, porque tenemos, no soy una persona creativa, es lo que yo recibo, por ejemplo, de una persona que me dijo ayer eso. Pero después tengo la palabra creatividad. Y desde ahí puedo armar un montón de contenido. Por ejemplo, como te venía diciendo, contenido educativo, contenido motivacional, un vivo en donde hable con las personas sobre este tema, una exposición, una opinión. Entonces, la idea es, una vez que recibo esa información desde todos esos medios que te mencioné, una frase, una película, una serie, una idea, una situación, una historia, una experiencia, una emoción, desde cuando yo recibo eso, que me parece importante, es algo que sucede, es algo que a mí me... Lo importante, ¿sabes qué es? Que tengas en cuenta, es que esa situación, esa frase, esa creencia, esa palabra, a mí me moviliza. Si a mí me moviliza, seguro que le moviliza a otras personas similares a mí. Y si yo me estoy dirigiendo a personas similares a mí porque ofrezco determinados productos que tienen que ver o están dirigidas a ese tipo de personas, entonces es muy importante poder conectarnos con las emociones que nos provoquen las situaciones que vivimos para poder crear contenido y llegar a ese público que queremos llegar para atraerlo, para contarle de qué es lo que pensamos, cómo lo podemos ayudar, compartiendo contenido gratuito en nuestras redes sociales, compartiendo encuentros y obviamente vendiéndole nuestros productos, nuestros servicios para mejorar algún aspecto de su vida que están necesitando mejorar. A partir de este contenido vamos a hablar de la multiplicidad, o sea, de cómo multiplicar. Ya hablamos de inspiración. Vamos a estar atentos a las situaciones que vivamos, vamos a anotar. Tenés siempre a mano una libreta cerca o el celular donde vos anotes, entonces, o un grupo con vos mismo o vos misma donde te mandes audios y bajes todas esas ideas. ¿Qué haces después con eso? Bien, pasamos al segundo paso, que es multiplicar ese contenido. Esta idea que tuvimos la podemos convertir en un montón de contenido. Podemos crear un video largo, una clase. Por ejemplo, si creamos un video como este que estoy haciendo yo, desde este video, voy a hacer un ejemplo muy claro y concreto. Desde este video yo después voy a crear historias, voy a crear carruseles, voy a crear reels, voy a crear memes. O sea, puedo hacer un montón de cosas desde un video que yo grabe con un concepto un poco más elaborado. Entonces agarro el contenido y en vez de subirlo solamente a YouTube, lo que agarro es cortarlo y subirlo a YouTube Shorts, lo subo a Reels de Instagram, lo subo a videos de TikTok, lo subo como concepto o frase a Twitter, desarrollo una entrada para mi blog. Entonces, fíjate cómo podemos generar esta cuestión multicanal para aprovechar los canales disponibles del mundo digital y poder
compartir contenido de valor. Y obviamente es contenido de valor porque si es contenido que a mí me moviliza, es contenido que le moviliza a otras personas, podemos desarrollar ideas que desde nuestro centro de valor, que sea lo que nosotros ofrecemos, como mentores, como profesionales, como instructores, como docentes, como quien ofrece, digamos, productos a las personas desde nuestro saber, desde nuestra sabiduría o desde nuestros conocimientos, podemos ayudar a las personas a través del contenido que estamos compartiendo y por eso ya estamos ofreciendo valor y las personas que ingresen a ver ese contenido ya sin duda van a tener una modificación en su vida, porque si es algo que también les moviliza, les interesa, tienen la opción de tomarlo o no tomarlo. Pero si a vos te sirvió, si es un concepto que vos decís me ayuda, me cambió, por ejemplo, esto que te estoy contando yo, quiero que vayamos mucho a lo práctico. A mí me cambió mi forma de trabajar. Cuando yo estudié Community Manager y después me desarrollé como social media y como ya venía creando contenido y todo, me hizo ganar un montón de tiempo y un montón de contenido de valor. Y dejé de preocuparme por el contenido porque había comprendido que si utilizaba la inspiración, la multiplicación y el reciclado del contenido, iba a poder crear contenido masivo y no necesitaba estar todo el tiempo pensando y preocupada o creando contenido que no tenía ningún interés para nadie. Entonces, a través de un video largo o de una entrevista, o quizás si ya tenés clases grabadas, por ejemplo, tenés videos grabados sobre algún tema en particular, o tenés clases porque ofreces cursos, y si no lo haces, ofreces clases virtuales, ofreces clases presenciales, yo te recomiendo que grabate. Poner el celular no cuesta nada, grabate, porque a partir de ahí, en vez de estar compartiendo fotos sin sentido, compartís valor, compartís realmente lo que ofreces. Y desde ese video largo podés hacer reels cortos con un concepto. Por ejemplo, dijiste una frase con la cual puedes sacarla del contexto, o sea, de ese video largo sacamos de contexto diferentes partes para después desarrollar y multiplicar ese contenido y convertirlo en un reel, en una frase, en un carrusel, en una encuesta. Por ejemplo, este video que tiene el objetivo de compartirte metodologías para crear contenido masivo, se puede convertir en una frase inspiradora en donde yo digo: sí podés, cualquier persona tiene el poder de convertirse en un ser creador o de un ser creativo. Y un montón de otras frases más que puedo crear para de acá hasta no sé cuánto tiempo con partes o frases que yo diga sobre inspiración, sobre tips. Un concepto un poco más corto que lo divida en diferentes imágenes diseñadas con Canva para compartir como carrusel, en videos cortos, o sea, no tiene límites. Básicamente puede ser un meme, que alguna parte del video que me inspire a hacer un meme. O sea, la cuestión es ser eficientes con el tiempo y con los recursos. Y por último vamos a hablar de reciclar el contenido. O sea, muchas veces pasa que creamos contenido para una sola publicación y hay que tener en cuenta que ese contenido, y esto va en concepto de todo lo que vengo hablando, ese contenido lo ven las personas durante 24 horas, una semana máximo, y después puede que tenga alguna otra vista, pero si no es YouTube sí, el contenido es mucho más evergreen que el contenido de redes sociales, de Instagram, TikTok, etc. Pero tenemos que ser más inteligentes y saber aprovechar y gestionar esos recursos que hemos compartido. Entonces, obviamente, creando contenidos más masivos que los podamos convertir en contenidos más cortos y a su vez estén rondando en diferentes plataformas y se puedan adaptar a diferentes plataformas, vamos a estar gestionando mucho mejor los recursos que tenemos. Y después, a la hora de tener que crear nuevo contenido, no es necesario crear nuevas ideas o estar todo el tiempo mirando series y películas para sacar ideas de contenido, sino que vamos a ir para atrás. ¿Qué estuvimos compartiendo? Entre los análisis del contenido, de qué forma estuvieron funcionando en redes, cómo participó la audiencia, cómo reaccionó la audiencia, qué comentarios hicieron. Hay un posteo que yo tengo en mi Instagram
y que lo compartí en una de las clases de otro chivo del curso de Community Manager que tengo disponible en mi web. También te voy a dejar el link acá abajo. En donde cuando les hablaba de este tema, les decía sobre este posteo, por ejemplo, cómo poder reciclarlo. El posteo tenía que ver, y es fantástico el ejemplo porque es una forma de cómo me inspiré, de cómo lo puedo multiplicar y de cómo lo puedo reciclar. El posteo se llama "Los músicos no necesitan un community manager". Esa frase es un disparador. O sea, yo lo que estoy queriendo con esa frase es llamar la atención de los músicos y de las personas que trabajan en el mundo del arte. ¿De dónde surgió esa frase? De una inspiración, porque me venían escribiendo mucho, pidiéndome que para gestionar o se gestionaba redes de músicos. Y yo como artista, y habiéndome dedicado a la música tantos años, y habiéndome dedicado los primeros años con un poco de incomodidad, pero habiéndome dedicado a la creación de contenido para artistas, lo que terminé dándome cuenta, y yo ya lo sabía, era que el artista tiene que estar gestionando tiene que ser su propio community manager. Entonces, para no irme, por eso voy a ir para otro video, porque voy a utilizar el recurso que te estoy compartiendo acá. Dije, no, voy a hacer un contenido, voy a hacer ese contenido para publicaciones en las redes sociales. Entonces lo usé como disparador a esa frase que es un poco controversial. Tuvo muy buena aceptación. Entonces dice, los músicos no necesitan un community manager. A partir ya de ahí, yo puedo convertir este posteo en una historia, puedo cambiarle el sentido y utilizar los disparadores de los que te hablé para poder cambiar el sentido. En vez de que sea una afirmación, que es una pregunta. ¿Crees que los músicos necesitan un community manager? O preguntarle a los músicos, ¿has pensado alguna vez en contratar un community manager? ¿O qué opinas de los músicos que tienen community manager? O 3 cosas que tenés que saber si estás pensando en contratar un community manager y sos artista. Y así un montón de ideas que pueden surgir reciclando esta misma idea y creando nuevo contenido. Ya todas esas ideas con la primer imagen solamente. Te muestro la segunda. Recibo varios pedidos para gestionar redes de artistas y lo primero que le digo es delegá cualquier otra cosa pero no las redes. Ahí ya tengo una frase. Delegá cualquier otra cosa pero no las redes. Y arriba un recordatorio, por ejemplo, recordatorio para músicos. Delegá cualquier otra cosa pero no las redes. Yo estoy dando mi opinión. Entonces, está bien dar una opinión. No tiene que ser... No existen verdades. Existen circunstancias, hechos y todo esto son opiniones e interpretaciones. Así que está bueno también utilizar la opinión como modo de contenido y como recurso de contenido. Desde acá también podemos hacer preguntas. Podemos hablar sobre, tomando las palabras, pequeñas palabras, sobre delegar, delegar la comunicación, delegar otro tipo de tareas dentro de la comunicación. Siguiente, trabaja con equipos de marketing y prensa, pero ocupa el rol que te toca, que es el de liderar la red. Te siguen a vos, no a tu asistente. Bien, acá tenemos también más contenido. Podemos sacar un contenido que hable sobre liderar la red. ¿Qué significa liderar la red? Y en diferentes aspectos, no solamente para artistas. ¿Qué es ser líder en redes sociales? ¿Qué quiere decir? Ahí podemos hacer preguntas, podemos dar opiniones, podemos generar conceptos, podemos contar una historia sobre una propia experiencia, sobre el liderazgo en redes sociales. Podemos hablar sobre equipos, porque acá dice, te siguen a vos, no tu asistente. ¿Qué rol ocupan los asistentes de los artistas en el mundo digital? Podemos, por ejemplo, bueno, desde ahí, desde los disparadores y llamadores, siempre voy a utilizar este concepto porque está buenísimo para lograr este impacto visual. Por ejemplo, ¿qué significa liderar la red? ¿Qué significa liderar la red, por ejemplo? ¿O qué significa ser líder en redes sociales? ¿Crees que es necesario tener condición de líder para ser influencer en redes sociales, por ejemplo? ¿Qué tareas delegar si sos artistas? Por ejemplo, que íbamos con el concepto anterior también. ¿Cómo está conformado un equipo de marketing y prensa para artistas? ¿Cómo está conformado un equipo de un artista completo? Desde la parte técnica, la parte de prensa, etc. Una vez que entrenes este ejercicio, van a surgir más ideas. Por ejemplo, a mí ahora me surge esto de acciones o qué actividades debería realizar un artista para lograr el éxito en su negocio, por ejemplo. Entonces desde ahí puedo decir, si sos artista, te recomiendo realizar estas 10 acciones en tu vida, por ejemplo. O dedicarte a estas 10 actividades. Por ejemplo, cómo lograr mayores resultados con tu negocio artístico. Y ahí puedo aconsejar, recomendar
dar desde mi punto de vista, que es lo que yo creo, mi experiencia, a artistas. Siempre desde tu centro. No va a servir nunca que te pongas a hablar de cosas que hablan otras personas, que hablo yo, que habla otra persona, porque cada uno tiene su experiencia y su vida, y si querés salirte de tu centro para hablar de cosas que no viviste o que no tenés conexión, no vas a poder prosperarse. A mí me dicen mucho, pero te salen un montón de ideas, a mí no me sale. No me salían ideas antes, me recostaba hacer esto. Compongo canciones desde muy chica, pero no me salía hacerlo para crear contenido, entonces era algo que tuve que entrenar y lo tuve que tener a flor de piel, y me di cuenta que era algo que me gustaba hacer, y estudiando cuáles son a mí me gusta compartir con personas, me gusta hablar, es algo que descubrí con la práctica, no es algo que nací así nadie nace así. No te preocupes si hay cosas que todavía no las tenés del todo desarrolladas. Lo importante es que te lances, que te animes, que puedas intentar hacer en tu vida para poder potenciarte. Siguiente contenido. ¿Qué puedes hacer? Bueno, acá ya nada. O sea, si estás tomando notas, esto acá es no sé cuántos contenidos ya podemos hacer hasta acá. ¿Qué puedes hacer? Invertir en aprender y asesorarte, investigar, conocerte, encontrar tu voz y explorarte sin miedo. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo liderar tu red si sos artista? ¿Cómo liderar tus perfiles sociales si sos artista? ¿Cómo potenciar tu comunicación digital si sos artista? ¿Qué acciones recomiendo a los artistas en redes sociales? Bueno, es un poco lo que te decía antes, actividades para potenciar la creatividad o cómo potenciar el negocio del artista. Lo importante es empezar a escribís, bajá las ideas, no las dejes adentro de la cabeza. Utiliza siempre un lápiz y papel, a mí me sirve más, o si no, anotarlas en algún lugar, pero bajalas. Porque una vez que va bajando la información se va canalizando y va habiendo espacio para nuevas ideas. Acá tenemos también, por ejemplo, 5 cosas que puedes hacer para... Y acá va una opinión personal también, otra. Para mí, ser artista es ser canal, ser red, transmitir mensajes y movilizar emociones que pueden sanar, construir, hacer caminos. Acá también tengo, o sea, eso mismo, así como está, puedo compartirlo solo como una historia, puedo compartirlo como una imagen sola, pero recomiendo que sea una historia. Y después de esto, por ejemplo, poner, ¿qué es para vos ser artista? Para mí es eso, ¿para vos qué es? ¿O estás de acuerdo con esta frase? ¿O qué te viene cuando escuchas cuando lees esta frase? Puedo hablar también de lo que es ser artista en otros ámbitos. ¿Qué es ser canal para mí? El concepto de ser canal. ¿Qué es ser red? O hacer red. ¿Cómo transmitir mensajes en redes sociales para artistas? ¿Cómo interpretar y canalizar emociones si sos artista? Como te das una idea, es emocionante una vez que encontrás esa puerta, poder crear. Y bueno, y obviamente el último vendría a tener que ver con esta parte de interacción. Siempre llamadas a la acción en tu contenido. Siempre porque es algo que no cuesta nada y a la persona le estás dando una invitación a participar, no la estás exponiendo, no es una sala de muestra de opiniones ni de un museo de contenido. Es, vení, te invito a participar y a conversemos. Esa es la forma de poder crear una comunidad que esté activa y que se sienta parte de tu red. Así que, si hasta acá te sirvieron estos consejos, te invito ya a que vayas, que practiques todo lo que puedas para poder masivizar el contenido que tenés, para poder despertar tu creatividad, para poder despertar la inspiración y ser un foco, una fuente de contenido masivo. Muchísimas gracias por ver este video. Te invito a seguirme en redes sociales. Te dejo los canales